una ganga que Chile el primer tiempo no nos haya hecho un gol por cómo jugamos y por la decisión de Becachese de colocar a un chico, a un jugador que hoy no tenía, la verdad, nada que hacer dentro del campo. Ya hablaremos largo y tendido de esa circunstancia. Y que en el segundo tiempo, con Chile fundido, con la desesperación que tenían y con el buen rendimiento que en algún punto tuvimos, Vite, con Moisés, empezó a juntar, yo siento que ahí no aprovechamos y que desperdiciamos esa oportunidad de esa ganga que nos entregó el contexto y un Chile que estaba reventado y que en la segunda mitad evidentemente Ecuador estuvo más cerca de poder ganarlo. Pero lavamos un poco la cara, o bastante diría yo la imagen, y este es un punto que nos permite estar cómodos en la tabla de posiciones, continuar el invicto ya de varias fechas, con empate en el Centenario, victoria en Barranquilla, empate en el Nacional de Santiago, para un equipo que va a estar en el Mundial y que simplemente cuesta o bastará saber en qué fecha. No fue la mejor presentación futbolística, Ecuador ha jugado mejor, lo del primer tiempo fue muy malo, creo que es la peor presentación de Becachese en la parte futbolística de todo el ciclo, pero finalmente hemos conseguido el resultado. Y obvio que toda esta cuestión está en el medio, enganchada con el tema de Guagua, en donde creo que también el entrenador tendrá que dar explicaciones porque se entiende muy poco lo que terminó de hacer. Así, desde Santiago, esta presentación rara de Ecuador, en donde finalmente sacamos el punto. Sensación agridulce por dos cuestiones, la parte futbolística y la extrafutbolística. Empiezo con el extrafutbolístico. Hoy yo creo que Sebastián Becachese abre un frente innecesario por la evidente decisión de colocar a un jugador que no está listo para esta circunstancia, que además no ha quemado las etapas suficientes y cuyas excepciones, ¿no?, en el mundo cuando se dan estos casos, los prodigios son eso, excepciones. Y no daría la sensación que un chico que no ha jugado en primera, que no ha sido destacado en la Copa Sub-20 y que no ha quemado etapas, estaba para hoy abrir un partido en un estadio, en un contexto como este de acá. No con esto quiero decir que el chico es responsable del mal primer tiempo, sería injusto, pero me parece imposible que en el foco de hoy esto no se diga y no se ponga sobre la mesa. Y después en la parte futbolística, una primera mitad tal vez la más baja, la más discreta del ciclo Becachese, en un segundo tiempo donde el equipo volvió a parecerse un poco más a sus mejores versiones, donde adelanta posición, donde Chile quema aceite, donde a nivel de ritmo, Ecuador empieza a mover la pelota, Vite con Moisés, con Plata se juntan y terminamos, eso sí, y aquí va la parte positiva del asunto, con el invicto manteniéndolo, Centenario, Barranquilla, los partidos de local, Guayaquil, Quito y ahora el Estadio Nacional de Lima. Como prueba futbolística, porque Ecuador está en el Mundial y concuerdo con Raúl en eso que decía, yo creo que hoy no se la pasó. Porque hoy jugamos ante el último de la tabla de posiciones, ¿no? Más allá de Chile y todo lo que tú quieras, pero bueno, los contextos son los que son. Y hoy yo creo que Ecuador dio un pasito atrás en relación a lo que hizo en Barranquilla, por ejemplo, mientras estuvo con 11, donde compitió y jugó bastante bien. Pero Ecuador es un equipo tan sólido que inclusive en malas noches como las de hoy termina llevándose un punto y en el segundo tiempo creciendo y creo yo mereciendo obtener, si se quiere, un gol, con lo cual pudo haber inclusive ya hoy asegurar su clasificación con una victoria. Aquí esperamos, Diego, a que bajen la delegación. De la selección es un poco lo que dice José Carlos, ¿no? Dos historias que van a tener este partido. La primera, la avalancha de explicaciones que le van a solicitar al técnico y justificadas de por qué se decidió por el chico Guagua, ¿no? Y bueno, la respuesta es porque tiene que haberse dejado seducir, porque lo vio muy bien en los entrenamientos. En 2 días dijo, este es el jugador, alguien que no tiene tal vez todavía la calidad como para haber convencido a su técnico en primera, pero sí al técnico en la selección. Sí, es la primera parte, muchas explicaciones y la vamos a escuchar y tratar de entenderlo y todo, porque hoy no le salió el experimento. Cuando Kendry debuta en la selección, se decía mucho de eso también, se la está jugando Félix Sánchez, tenía 6 partidos en primera. No, más. 6 en la primera, en la segunda etapa. No, le conté 6 hoy, lo chequeamos después. Copa Libertadores. No, me refiero en primera, Tenía 6, solo revisé en el torneo ecuatoriano. Entonces tenía por ahí un poco más de respaldo, pero igual había una serie y buena cantidad de dudas hacia lo que era y si se la estaba jugando Félix Sánchez, le jugó a favor. Acá no le jugó. Entonces se abre todo el abanico de explicaciones y de preguntarle, bueno, ¿por qué? ¿Qué vio? ¿Qué es lo que hay? Para el muchacho, como decía José Carlos, tal vez no vaya a ser tan fácil porque se lo van a preguntar constantemente y adicionalmente todo lo que se habla Independiente, que yo todavía, ojo con lo que voy a decir, y si se hace viral, que se haga viral. No creo que sean tan pendejos de hacer esto con la selección y que llevarlos para eso. No lo creo, me niego a creerlo. Pero sí hay que pedir muchísimas explicaciones sobre este tipo de decisiones que las toma quien manda en el equipo, el que maneja el equipo, que se dejó seducir, porque tiene que haber lucido muy bien en los entrenamientos, ¿no? Es que hay invitado y sparring, que no es lo mismo y si quieres lo vuelve peor. Pero sí lo remarcan cuando llegan. Porque el invitado es el que se acerca y un poco, y tú lo debes saber más, ¿no? Está dentro de la delegación como tal.
y el sparring es el chico que está del otro lado entrenando, poniéndose el chaleco y tal. O sea, hay una diferencia. Para ayudarte o hacer sombra, algo similar. O sea, Patrick Mercado, por ejemplo, era un invitado. Sí, pero quiero creer que al sparring que llevas, lo llevas tomando en cuenta que tenga algún tipo de Sí, pero mira, ¿Y este joven cómo fue? Aquí hay una realidad como sparring, ¿no? Ojo, O sea, ojo. invitado, sparring. Ojo con algo, desde que llegó BKC, él dijo que lo iba a hacer siempre, que iba a llevar muchachos jóvenes para verlos y todo. Lo que ha ocurrido es que estos muchachos jóvenes que ha llevado últimamente lo han convencido. Chicos, y han terminado La jugando, gran ¿no? pregunta es, Porque Mercado, para que sean ustedes, Guagua, ¿no? si hoy el chico Guagua, que no ha debutado en primera división y que no se parece a ningún otro caso de lo que podemos poco revisar en el último tramo, Kendry Páez, William Pacho, no sé, y algunos que se le ven a la cabeza, si hoy el chico Guagua es el mejor extremo izquierdo del país. A mí me hace mucho ruido que un chico que no ha debutado en primera división sea el mejor extremo izquierdo del país, sinceramente. BKC tiene, no sé, 8 partidos oficiales como técnico de Ecuador. No me parece que estamos con la suficiente solidez, a pesar de que el equipo ha crecido y compite, como para empezar a probar chicos porque YOLO. O sea, no estoy de acuerdo con el concepto. Es la explicación. Hay quien la cree, quien no la cree y quien está de acuerdo. Y yo no creo que la selección ecuatoriana de fútbol, en el contexto de 8 partidos con un entrenador, está como para darle la oportunidad a un chico que no ha debutado. Porque si este chico, como Kendry Páez, a quien yo no tuve ningún reparo en que juegue, o como William Pacho cuando armaron un escándalo y estaba en la primera de Bélgica y no tenía partidos en primera división, dale, te doy la mano, soy el primero en ponderar. Pero yo creo que hay límites que se han rebasado y que conceptualmente hablando, lo de hoy es un despropósito. Que después, como el equipo ha crecido, va creciendo, puede corregir sobre la marcha y que además está repleto de buenísimos futbolistas, entonces es más fácil poder encontrarle respuestas a un partido que desde la estructura de BKHS y una decisión puntual, evidentemente no salió en la primera mitad. Y estás apuntando a una sola historia, que es la de la presencia de este jugador, bajo qué términos, El concepto, bajo qué contexto. porque le escapa Exacto. Guagua. Porque Mañana al final- lo hace con otro. Sí, porque al final del día tú estás hablando, oiga, ustedes están cuestionando un equipo que está en segundo lugar en la eliminatoria. Por eso digo, destaco la historia y dividirlas. Es la de este jugador y cómo de pronto le quitó el sueño al técnico para que decida utilizarlo. Destaco eso, es una historia, otra es el equipo en segundo, cómo logra los resultados, los buenos rendimientos, los jugadores que tiene, lo difícil que es marcarle un gol, lo bien que defiende, cuando quiso apartar lo hizo, mejoró movilidad, pero es básicamente eso, que quede claro eso, no es cargazón a todo el contexto, es simplemente señalando esta historia, que es la que manda hoy día dentro del segundo lugar y todo lo que ocurre en esta eliminatoria, ¿y cómo así? ¿Por qué profesor BKC? 3 partidos con una evolución notable, con una idea clara. ¿Por qué sacar los 4 defensores que los tienen muy bien? ¿Por qué volver a los carrileros que no nos habían hecho bien? Sí, los extremos. ¿Por qué hacer debutar a un chiquito y exponerlo de esta manera? El dedo era muy grande y usted cruzó ese riesgo y quedó muy mal porque falló la prueba. Primer tiempo donde jugamos muy mal, donde Chile nos perdonó, mejor dicho, porque Galíndez nos salvó. Rectificaron en el segundo tiempo, el equipo se vio mejor. Pero ¿por qué llegar a este punto? ¿Por qué no mantener y seguir evolucionando lo que ya se tiene? Ecuador ya está clasificado al Mundial, pero tiene que mejorar su idea. La idea estaba, el camino estaba. ¿Por qué lo cambió?